El incendio en la nave mayor de la Merced, ocurrido el 24 de diciembre del año pasado, se debió a un sobrecalentamiento en la instalación eléctrica, por lo que deberá ser demolido y reconstruido. Así lo dieron a conocer autoridades capitalinas al presentar los avances de los trabajos de recuperación en la nave mayor del mercado de la Merced. Se determina de la revisión técnica realizada en la instalación eléctrica propia del mercado que se produjo una falla con un sobrecalentamiento que provocó un cortocircuito, cuyas chispas eléctricas y arco eléctrico hicieron contacto con materiales combustibles que se encontraban en ese lugar. El director general para la seguridad de las construcciones, Renato Berrón, dijo que después de los estudios realizados se pudieron percatar que las columnas y las losas parabólicas son frágiles, así como el acero expuesto, lo que hace inseguro el inmueble. Considerando estos resultados, nosotros concluimos que el edificio representa un alto riesgo de colapso. En cualquier momento uno de estos cascarones pudiera colapsar y afectar a cualquier persona que se encuentre abajo de ello. Por lo cual consideramos que deberán de hacerse los trabajos de mitigación de manera inmediata y un programa de reconstrucción de esta zona de la nave. Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios, indicó que a partir de las siguientes semanas iniciará el proceso de demolición y reconstrucción. Asimismo, informó que hasta el momento se han censado 500 locales que se consideran directamente siniestrados y 654 locales que han sido indirectamente afectados, dando un total de 1.154 locales, de los cuales 1.061 están registrados en SEDECO y Fondeso. Señaló que 2.359 personas se han registrado para recibir el seguro de desempleo. La jefa de gobierno resaltó que mientras los trabajos se lleven a cabo, todos los locatarios afectados recibirán el seguro de desempleo y serán reubicados en carpas para que puedan seguir vendiendo sus productos. Con imágenes de Javier Cordero, Mariana Sánchez, 21 Noticias.